Los sindicatos, a pesar de sus problemas y contradicciones, son imprescindibles para ejercer y defender los derechos sociales y de ciudadanía. Los sindicatos son uno de esos pocos instrumentos que permiten que los más débiles se agrupen y se organicen frente a los más poderosos. Son, de hecho, condición de posibilidad para que exista democracia. Sin embargo, en nuestro país algunos tenemos la sensación de que los grandes sindicatos enseñan los dientes más para sonreír que para morder, y no están las cosas para sonrisitas en estos momentos. Por su parte, los llamados sindicatos alternativos son a veces demasiado débiles para ser un contrapoder sindical efectivo. En un país con más de 6 millones de parados, un quinto de la población en situación de pobreza, casi un 60% de paro juvenil y un gobierno decidido a ser el alumno aventajado de la Troika, la propuesta de Pacto de Estado de Comisiones Obreras y UGT, por razonables que pudieran ser algunos de sus contenidos, quizá venga a dar innecesariamente un balón de oxígeno y legitimidad a un gobierno que hasta ahora, junto al principal partido de la oposición, estaba completamente deslegitimado frente a los ciudadanos. En fin, que con la que está cayendo, eso que se llama diálogo social quizás suene hoy un poco a chiste. Adelante vídeo, por favor. Esta es una gran nación. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Buenos días. En primer lugar quería trasladaros un saludo solidario, fraternal y muy afectuoso de la Unión General de Trabajadores. Buenos días a todos. Secretario General de Comisiones, presidente del CES, secretario general de uso de UGT y todo el resto de autoridades, diputados y a todos los participantes en este Congreso Federal. En primer lugar, yo quiero agradecer muy mucho la invitación. Agradezco muy mucho esta invitación. No es ni mucho menos la primera vez que vengo a un congreso de un sindicato y segurísimo que no va a ser la última. La historia de Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala inspiró la película Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa. Ambos ingresaron en prisión tras las protestas de 2005 contra la liquidación de los astilleros de Gijón. Como miembros de la llamada corriente sindical de izquierda, consideran legítima la lucha radical en la calle, algo que también recomiendan a los trabajadores de Telemadrid despedidos. ¡Esto sí! ¡Es Telemadrid! ¡Esto sí! ¡Es Telemadrid! No deseábamos estar en la calle enfrentándonos con la policía y arriesgando nuestras vidas, pero teníamos la obligación de hacerlo porque creo que el defender el puesto de trabajo era fundamental para las miles de familias que dependíamos del sector naval. La gente igual pues decía, ¡jo, es que mira que quemar 100 neumáticos! Pero vamos a ver, ¿qué es peor? ¿Quemar 100 neumáticos o despedir a 100 obreros con sus familias? Lo importante es la calle, porque la calle te da lo que los despachos te quitan. La calle siempre te da. Y además, si hemos intentado cambiar algo alguna vez, ha sido con la movilización. Nunca ningún país, ningún territorio, ningún estado, ninguna sociedad cambió sin la movilización social de los trabajadores y de los ciudadanos. Hoy por fin en La Tuerca volvemos a hablar de sindicalismo, un programa muy necesario. Nos acompañan para ello a mi izquierda Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política en la Complutense. En 30 segundos, ¿qué opinión te merece la propuesta de Pacto de Estado de Comisiones Obreras y UGT al Gobierno? Mira, primero la alegría de que la izquierda asuma uno de los problemas más difíciles que tiene nuestro ámbito de transformación, que es el problema sindical. Y se va a demostrar en este debate que no sabemos siquiera si hay soluciones. Y eso nos va a llevar a la conclusión de que ese pacto de Estado no es una solución. Y a lo cual añadiría un miedo personal, y es que ayer que ha amenazado Aznar con volver, uno tiene el miedo de que regrese también Fidalgo, de que regrese también los pactos de la Moncloa o que regrese también ese sí crítico que los sindicatos dieron a Maastricht y que es muy responsable de lo que nos está pasando ahora. Gracias, Juan Carlos. Nos acompaña también Luis Miguel López Reillo, de la Unión General de Trabajadores. Bienvenido a La Tuerca. En 30 segundos, tu opinión sobre la propuesta de pacto. Bueno, buenas tardes, noches. Creo que la propuesta era necesaria, no había nada ahora mismo sobre la mesa. Lo que pasa es que el presidente del gobierno ha dicho que la rechazaba tanto la nuestra como la de los empresarios. Luego yo creo que una propuesta de pacto de Estado para la reactivación de la economía, para
que vuelva a haber más empleo, para que los jóvenes puedan estudiar en las universidades sin que les cueste lo que les cuesta. Es un pacto, si lo habéis visto, vamos, que lleva unas cuantas propuestas adecuadas para conseguir intentar salir de la crisis, o intentar salir, no de la crisis, perdón, intentar salir de la crisis que nos está llevando este gobierno en concreto. Gracias, Luis Miguel. Nos acompaña también Inés Maestro, miembro de la Red Roja y del Sindicato Asambleario de Sanidad. Bienvenida una vez más, tus 30 segundos. Pues yo planteo que el Pacto de Estado, más que ningún otro, pero todos los demás, son una traición de clase. Yo creo que la dificultad más grande que tenemos los trabajadores y trabajadoras es nuestra enorme debilidad. La patronal, el gobierno, la troika, el gran capital de aquí y de fuera tiene clarísimo lo que tiene que hacer. El problema es que, efectivamente, como dice Juan Carlos Monedero, desde los pactos de la Moncloa lo que ha habido es un retroceso detrás de otro y una entrega detrás de otra y un debilitamiento de la clase obrera que es responsable de la cantidad, la calidad, la dimensión de lo que están haciendo y de lo que seguirán haciendo si no lo paran. Gracias, Nine. Nos acompaña también José Manuel Juzgado Feito, un histórico de Comisiones Obreras. Bienvenido a La Tuerca, 30 segundos. Muchas gracias, Pablo, por invitarme. Estar en La Tuerca para un metalúrgico, pues en fin, es muy agradable, ¿no? Yo no comparto en absoluto algunas cuestiones que se han planteado aquí, ¿no? Yo creo que vivimos una situación de emergencia, de total emergencia. Este país jamás ha vivido la situación que está viviendo en estos momentos de crisis, de crecimiento del desempleo, de empobrecimiento de la ciudadanía, de bajada de salarios, etcétera, 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 por no prolongar demasiado, ¿no? Por tanto, nosotros creemos que a situaciones extraordinarias, propuestas también extraordinarias y arriesgadas. El movimiento sindical siempre ha tenido que arriesgar y mucho para ganar a lo mejor muy poquitos espacios. Pero desde luego yo creo que quedarnos exclusivamente en un sindicalismo de protesta puede quedar muy bien el día que se hace la propuesta, pero en mi opinión no sirve para mucho más. Por tanto, primero, la propuesta de Estado no nace en estos últimos meses. Acabo. La propuesta de Estado la lanza Comisiones Obreras. Fuimos el primer sindicato que hizo esa propuesta cuando aparecieron los primeros signos de crisis. Porque sabíamos perfectamente lo devastadora que iba a ser esa crisis y por lo tanto pusimos una propuesta sobre la mesa que yo llamo a la reflexión aquí en este debate. La primera pregunta y la primera reflexión sería la siguiente. Hay que ir concluyendo. ¿Por qué la rechaza esa propuesta el Gobierno y el Partido Popular? Muchísimas gracias, José Manuel. Nos acompaña también Jorge Moruno, sociólogo y trabajador casi siempre en precario. Bienvenido a La Tuerca. Hola, buenas tardes. 30 segundos. Bueno, yo creo que lo que están intentando hacer los sindicatos, básicamente lo que están es esperando a Godot, como la obra de teatro de Samuel Beckett de los vagabundos que esperan a Godot, que nunca llega. Los sindicatos están esperando un consenso que no llega y que no va a llegar, precisamente porque ese consenso, que es el que permitió incluir a toda esa facción de la clase obrera dentro de lo que es el régimen del 78, hoy es un consenso que se ha visto roto desde hace ya tiempo por las élites por arriba y afortunadamente los que venimos mascando precariedad ya hace un tiempo y cobrando 700 euros, estando en trabajos que no duran más de 3 meses o como mucho un año, afortunadamente desde hace un par de años empezamos a romper ese consenso desde abajo. Menos consenso y más disenso. Gracias, Jorge. Nos acompaña, cierra la mesa, Francisco Salamanca, uno de mis detractores históricos en el mundo libertario y sin embargo amigo, historiador. Bienvenido al programa, tus 30 segundos. Bueno, pues aparte de algunas de las cosas que hayan apuntado por ese lado de la mesa, yo creo que si tenemos en cuenta el espíritu y el aspecto burocrático que convierte a los sindicatos mal llamados mayoritarios en una parte oficiosa del propio Estado, que ellos hablen de un pacto de Estado es un poco un brindis al sol. Creo que tendríamos más oportunidades los de abajo si hiciésemos una aquelarre a la luna que fiándonos de una propuesta de un pacto del Estado que viene de nuestros enemigos infiltrados en nuestras líneas. Muchísimas gracias, Paco. Tenemos muchos elementos para empezar a discutir, así que barra libre, podéis empezar a disparar. Yo quiero comentar una cosa. Carlos. Antes de que enemigos de clase, infiltrados y defensores del Estado solventen de una manera poco edificante sus cuitas. Yo creo que, fíjate, José Manuel, yo creo que entre nosotros no necesitamos
darnos mítines, ¿no? Porque venimos todos de peleas similares y la lucha la tenemos clara, ¿no? Yo creo que hay un problema de fondo que tenemos que clarificar para entender por qué los sindicatos a día de hoy forman parte de las estructuras institucionales tan mal vistas como los jueces o los partidos políticos, y por tanto no es momento de reclamar ni la sensatez que se le presupone, ni la lucha heroica, ni nada por el estilo, porque lo que hay que entender es por qué estáis ahora mismo vistos como otros sectores que sí que son objetivamente enemigos, ¿no? Y hay que entender que ha habido algún acumulado de errores, por un lado, es decir, los sindicatos, yo creo que corresponde también hacer una autocrítica, a ver si los partidos políticos la tienen que hacer y los sindicatos no, ¿no? Y en el caso concreto de Comisiones Obreras, sindicato en el cual yo he participado durante muchos años, me he pasado más vergüenza que cuando lo dirigía Fidalgo, ¿no? Y ahí pues como que no había mucho espacio como para cuestionarlo, cuando es un tipo que al final defendía propuestas del Partido Popular, ¿no? O cuando Comisiones también sirvió, la UGT se le presupone, de alguna manera como bastión del Partido Socialista. La idea de fondo, que yo creo que es lo que tenemos que ayudar a clarificar en un debate como el de la tuerca, es en qué medida lo que sufrieron en los años 80 los partidos socialdemócratas, lo que llamamos en la ciencia política el dilema electoral, es decir, que en el momento en que daban respuesta a las demandas de ecologistas, de feministas, de pacifistas, perdían el grueso del voto de la clase obrera tradicional. Y eso es lo que significó en los años 80 la crisis de los partidos socialdemócratas, que iba a dejar paso, y ya desde finales de los 70, a otros partidos de la derecha. Yo creo que los sindicatos ahora mismo tienen un dilema parecido a ese, y es que os habéis construido en el fordismo, es decir, en el trabajador con trabajo estable, con perspectivas de jubilación, con vacaciones, con derechos laborales, y tenéis dificultades profundas para dar una respuesta al precariado. 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad ahora mismo no hacen falta ni como consumidores ni como productores. El problema es que si los sindicatos solamente van a atender a ese tercio de privilegiados, ahí hay un choque donde os alejáis de lo que significa la propia izquierda. Perfecto. Sí, pues no, brevemente, vamos a ver. A mí me preocupa muchísimo, ¿no?, que la campaña antisindical que ha promovido la derecha reaccionaria para intentar desprestigiar al máximo a los sindicatos en general y a los mayoritarios en particular, haya aprendido de tal manera, incluso en las filas de la izquierda. Pero comprenderás que los que no estamos incluidos... Vamos a dejar acabar. Se me deja, ¿eh? Sí, perdona. En fin, habéis empezado a soltar algunas, ¿verdad?, que yo no voy a... Mirad, no son buenos tiempos para la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿vale? ¿Que los sindicatos hemos cometido errores? Sí. ¿Que estamos en proceso de reflexión sobre alguno de los errores cometidos? También. Que yo pueda compartir que el sindicato en el que yo he militado toda mi vida, y Inés también, o al menos militó desde muy joven. Nunca he militado en Comisiones Obreras. Pues bien, habremos coincidido en militancia política. Inés, es igual. Bueno, lo que te quiero decir es que efectivamente que hayamos cometido errores, por supuesto. Que hayamos desarrollado una acción sindical algunas veces más vinculada al papel institucional, abandonando quizá lo que es el papel fundamental del sindicato. La pregunta de este debate de hoy es, ¿dónde están los sindicatos? Mirad, los sindicatos están donde tienen que estar, con los trabajadores en los centros de trabajo, punto. Es ahí donde se desarrolla la mayor capacidad de acción de los sindicatos, en las empresas, todos los días, y la desarrollan miles y miles y miles de delegados en pequeñas, medianas y grandes empresas, con unas dificultades enormes porque, insisto, hoy no es un buen tiempo para la defensa de los intereses de los trabajadores. Yo respetaré la pluralidad sindical en este país, la izquierda ha sido muy plural y el movimiento obrero también. Por eso hay muchas organizaciones sindicales. Daré un dato que a lo mejor conocéis. En Madrid, por ejemplo, compiten en las elecciones sindicales 100 y pico organizaciones diferentes. O sea que fijaros si hay pluralidad en el movimiento obrero, que compiten más de 100 candidaturas diferentes en los procesos de elecciones sindicales. Ve concluyendo. Acabo diciendo que tenemos diferentes modelos, tenemos formas distintas de desarrollar nuestra acción sindical. Unos sindicatos han desarrollado de una manera, otros de otra, todos respetuosos, por cierto,
Daría un dato, se pone como ejemplo la lucha de Telemadrid. Ve concluyendo ya. Pues en Telemadrid Comisiones Obreras tiene el 60% de la representación de los trabajadores, por algo será. Ok. Jorge. ¿Y a mí qué me representa? Es decir, los que Pues no hombre, entramos en las categorías que definen lo que viene a ser la clase obrera, es decir, cuando el modelo, basado en un determinado modelo de organización del trabajo, fordista, taylorista, donde el Estado asume el papel de equilibrio y todo ese modelo constitucional entra en quiebra, es decir, ¿dónde se encuentra hoy la fuerza del trabajo? Con el lema de Comisiones Obreras, se encuentra en el empleo, es decir, ¿es el empleo hoy el lugar privilegiado donde forjar el conjunto de las luchas o es uno más? ¿Se produce dentro del empleo o además fuera del empleo? ¿De dónde deben emanar los derechos hoy en día? ¿Únicamente dependiendo de si tienes o no tienes empleo? Teniendo en cuenta en una sociedad donde los empleos que se ofrecen son cada vez más escasos, más precarios, incapaces de incluir socialmente a cada vez una mayor porción de la población, donde la precariedad se posiciona, lo vemos el otro día, el de la Unión Europea que venía a proponerlo del contrato único, precisamente porque lo quiere equiparar por abajo, como hace la reforma laboral, si yo estoy de acuerdo. Es decir, esa dualidad la equiparan por abajo, porque la precariedad viene a convertirse en modelo social extensivo. Por lo tanto, la lucha de clases a día de hoy, que no tiene por qué analizarse con los mismos términos que antes, debe partir de los que están más abajo, es decir, de la sociedad precaria, de los que la constitución material de una sociedad distinta a la que se forjaron los sindicatos. Y en esto yo no entro en una cuestión moral. Es decir, yo no vengo solo a acusar de que también hay actitudes que no estoy en contra, que estoy totalmente en contra, pero eso también afecta por igual a los sindicatos que se mueven en esa misma perspectiva, digamos, en ese mismo modelo de organización del trabajo, sean radicales o sean reformistas, por decirlo de una forma. Yo creo que esa discusión hoy no está tan en boga y lo importante es discutir cómo podemos recuperar la capacidad de imponer fuerza. Paco, después Nines. Sí, vamos a ver, yo pienso que hacer un mea culpa y hablar de los errores cometidos está muy bien, lo que pasa es que hay que analizarlos desde un proceso histórico, porque parece que son 4 detallitos, ¿no? Desde que Comisiones Obreras en los pactos de la Moncloa firma aceptar que nunca va a pedir subidas salariales por encima del IPC para la contención de la inflación, firma la Ley Orgánica de Libertad Sindical y empiezan a centrarse los sindicatos mal llamados mayoritarios, porque el nivel de afiliación en este país es irrisorio, única y exclusivamente en la obtención de delegados sindicales en las empresas, para poder negociar luego institucionalmente y tener una representatividad legal en el marco estatal. Ahí se empieza a perder totalmente la capacidad de lucha desde la base. Y ese es el problema. Y eso lleva 20 años, 25, 30 años de evolución. La gente de mi generación no hemos tenido posibilidad de ser representados por un modelo de sindicalismo pensado únicamente para las grandes empresas y para determinados comités. Entonces, venir ahora a decir, estamos en un proceso de reflexión que nos va a llevar, ¿a dónde? A la nada. Es decir, yo lo siento mucho. ¿Qué cargo ostentas en el sindicato? Bueno, muchísimos he tenido. Llevo 25 años en la dirección de Comisiones Obreras. Sí, a mí me parece... Y llevo 46 años de vida laboral. No, pero a lo que yo voy. Es decir, acción sindical, creo que... Es que me molesta mucho... No, pero es que es una... Pero es representativo. Es decir, es representativo que en un sindicato aparentemente tan importante, el mayoritario en este país, los cargos de representación de un sindicato estén la mayoría en manos de una gente que está en una franja de edad que venís todos de la transición. Eso demuestra hasta qué punto la gente más joven, y yo ya no me puedo considerar de la gente más joven, nos sentimos o no representados por vosotros. Quiero decir, es que para nosotros sois otra realidad, otro planeta. Gorbachev era de las juventudes, ¿eh? A ver, yo creo que el representante de Comisiones Obreras ha dicho una cosa cuando hablaba de las 100 y pico candidaturas diferentes que se presentan. Eso es uno de los temas más graves de la historia de Comisiones Obreras que seguramente por tu edad recuerdas. La lucha contra la dictadura fue hegemonizada por Comisiones Obreras y por luchadores y luchadoras de Comisiones Obreras a quienes yo no tengo el menor problema, sino al contrario, en reconocer. Comisiones Obreras era el gran sindicato que se planteaba como movimiento sociopolítico, precisamente para poder albergar en su seno la pluralidad ideológica, política que había en el movimiento obrero. El Congreso del 76 de Comisiones Obreras, en el que Comisiones Obreras decide transformarse en sindicato, venía por detrás la UGT, a quien no se la conocía en la lucha durante la dictadura apenas, y que venía catapultada
y financiada desde la socialdemocracia alemana y desde otros sectores, como ha sido bien refrendado documentalmente, marca un punto en la lucha del movimiento obrero, y las primeras escisiones de comisiones obreras vienen ahí. Yo nunca he militado en comisiones obreras, ahora milito en un sindicato, se llama Sindicato Asambleario de Sanidad, harta de ver cómo en Madrid, con el PP, mientras se estaba privatizando la sanidad, mientras se constituían los hospitales de gestión privada, todos los sindicatos de la mesa sectorial, los médicos de enfermería, comisiones, UGT, los de clase y los de no clase, los amarillos, los rosas y los verdes, pactaban con la Mela 36 pactos mientras se estaba privatizando la sanidad. El problema de fondo que yo quiero plantear aquí, y por los cuales la degradación de los sindicatos mayoritarios, jalonada de luchas traicionadas, y he usado la palabra absolutamente consciente. Recuerdo la lucha de los trabajadores de justicia, liderada por comisiones obreras, por militantes de comisiones obreras, que juraron a sus compañeros que no pactarían nada si no fuera refrendado por la Asamblea de Trabajadores. El pacto con el ministro de turno fue hecho por encima de los dirigentes de esa huelga. ¿Cómo los trabajadores de justicia, los que nos estén escuchando, cómo van a confiar en un sindicato, en un modelo de sindicalismo que deja su lucha con el culo al aire, con perdón, y pacta por arriba? Y el problema de fondo es que la lucha de clases, es decir, que lo que pierden los trabajadores lo gana la patronal, es la que marca la política y el desarrollo en el movimiento obrero. Y cuando se acepta la competitividad, y yo quiero plantear que este es el eje fundamental, la competitividad de los empresarios como bien mayor a preservar, y se juega a la política del pacto por abajo, lo que nos puedan dar, lo que podamos conseguir, sin construir la fuerza de clase de los trabajadores, es cuando se llega a una situación en la que el mal menor es que los sindicatos estén desprestigiados, insisto. El mal mayor es que la clase obrera, los trabajadores y trabajadoras, estamos enfrentando a una situación dramática, a una ofensiva del gran capital sin precedentes, con un nivel de debilidad organizativa y de capacidad de lucha también sin precedentes. Luis Miguel, y después control de redes. Bueno, vamos a ver, autocrítica toda, por supuesto, esto está muy claro. Estaría bueno que no hiciéramos autocrítica, la que sea necesaria. Y de hecho, bueno, no es que la hagamos de cara para afuera, lo hacemos en nuestros congresos, vosotros diréis a lo mejor hacia afuera, ¿no? ¿No deberéis cambiar al secretario general si hacéis autocrítica? Que si queremos cambiar al secretario general, no digo, si hay autocrítica fuerte, que nosotros por cambiar los congresos hay una serie de delegados que son los que votan. No puede decir que no es democrático, votan los delegados que se elijan o no a los que se presenten. En nuestro caso solo se ha presentado Cándido a la reelección. Por ejemplo, yo que vengo ahora, estoy de secretario de organización con José Ricardo, ha habido 2 personas que se han presentado. Ha ganado José Ricardo y yo estoy ahora ahí de secretario de organización en el UGT de Madrid. Tampoco creo que podéis decir que solo representamos a los trabajadores. ¿Cómo que solo a los trabajadores? ¿No nos estamos ocupando UGT y comisiones de los parados? ¿Quién fue el que dijo que empezaron a pagarle una renta a los que no tenían nada, que no cobraran nada? Fue UGT y comisiones. Eso lo sepa el gobierno. Desde entonces, ¿no nos preocupamos de los estudiantes, no nos preocupamos de los mayores? Sí, es cierto, yo estoy con el compañero, es cierto, los que estamos aquí pasamos de 50. Yo me gustaría que no fuera así, es cierto. Nosotros tenemos la sección de banda joven, comisiones también tiene sección juvenil. Aquí pasa uno por unos avatares. Yo, por ejemplo, ahora mismo, y perdonadme si fallo un poco la voz, porque vengo de Cibeles, yo era antes secretario general de UGT Ayuntamiento de Madrid, y hemos estado con los compañeros del Ayuntamiento de Madrid haciendo una concentración en Cibeles ahí de cara a la señora alcaldesa, ¿no? Por eso digo que hemos estado gritando, haciendo una performance, pero vamos, que lo que quiero decir es, luego, hombre, afiliación, yo no sé si es irrisorio que comisiones, que tiene más que nosotros, 1.300.000 creo, nosotros 1.100.000, yo creo que eso no es irrisorio, ¿eh? Tenemos más afiliación que cualquier partido político y hacemos elecciones cada 4 años. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero eso es así. Y también hay que saber que el tejido empresarial en España, más del 90% son pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas empresas, que es donde estamos diciendo, y de hecho en el pacto de Estado que se ha entregado, pedimos también que se reactivación de la pequeña y mediana empresa, de emprendedores, no pedimos solo de las grandes empresas. Sí es cierto que, claro, que el nivel que tenemos institucional nos llega... en contra de la idea esa de emprendedores.
O sea, es que ese es el envite capitalista, el Claro, despliegue es el constituyente lenguaje del de la enemigo contrarrevolución de los ricos. Es que hay muchas O sea, menos cosas. emprendedores No, y no, más no. cooperativas. No, hombre, es que pero- ese es el puto Vale, del enemigo. Pero vale, si es que lo puedes tomar de las maneras que quieras. Nosotros lo decimos de la que estamos diciendo, emprendedor de verdad, no lo que hacen aquí estos señores. No, hombre, Nosotros, eso es una palabra. institucionalmente, claro, nos veis, dice, sí, nos veis con la patronal, Ser nos veis con los señores de la administración, porque tenemos que negociar. Pero es que hasta ahora todo lo que hay negociado, mayoritariamente ha sido UGT y comisiones. Es que lo que hay negociado ha sido a través de ello. También está USO, está CESID, hay otros sindicatos, pero es UGT y comisiones. Es más fácil desgastar a UGT y comisiones, que es la que está ahí, que desgastar, a pesar de las cosas que hacemos mal, ¿eh? Hacemos cosas mal, muchas cosas mal. Intentamos que no sean así. Y por eso digo que intentamos depurarlas a través de los congresos y de las reuniones de afiliados. Comisiones, además, es asamblearia y tiene que pasarlo todo por sus asambleas. O sea, yo creo que intentamos que todo sea lo más democrático posible. Y sí nos gustaría que hubiera más renovación, ¿eh? A mí me gustaría que hubiera más renovación y ver más gente joven en nuestras filas. Me dicen que tenemos a Raquel de Control de Redes al teléfono. Buenas noches, Raquel. ¿Qué nos tienes preparado, qué has encontrado por las redes sociales? Pues mira, hoy en primer lugar tenemos un mensaje de Barbie Japuta que hace referencia a las críticas de la Federación de Banca de Comisiones Obreras al encarcelamiento de Miguel Blesa. El típico país donde el sindicato mayoritario defiende a un banquero corrupto en mitad de una crisis económica. También ha sido muy criticado el apoyo sindical a Madrid 2020, que podemos ver en la cuenta oficial de la candidatura olímpica. Comisiones y UGT muestran su apoyo incondicional a Madrid 2020. Santos Chiches nos muestra la preocupación que tienen muchos trabajadores ante lo que comúnmente se conoce como concertación social. La última vez que Gobierno, comisiones, UGT y patronal llegaron a un acuerdo, nos jubilamos a los 67 años. ¿Qué pasará esta vez? Desde el sindicalismo alternativo, CGT Top Rural vincula a los sindicatos mayoritarios con el régimen. Con los sindicatos pasa como con los partidos políticos. Hasta que no acabemos con el dualismo, comisiones, UGT y PP-PSOE, seguiremos en el fango. Alberto Garzón destaca el papel que podrían jugar los sindicatos en el contexto económico actual. La única forma de salir de la crisis es recuperando la participación salarial en la renta, y esta labor corresponde a los sindicatos de clase. Y Pablo hace referencia a la necesidad de recuperar el sindicalismo con mayúsculas. No debemos luchar contra los sindicatos, sino por la regeneración de estos. Sin sindicalismo de clase no vamos a ninguna parte. Muchísimas gracias, Raquel, por las aportaciones de la red. El tema de Blesa, lo de Madrid 2020, la foto de la infamia de la amiga de Feijóo con un narcotraficante que es dirigente de comisiones obreras. Es verdad que estas cosas no ayudan al prestigio del sindicalismo. Sí, bueno, si me permites, Pablo, porque se me pasó al inicio, quería trasladar de aquí mi solidaridad con los detenidos de esta tarde, con Raúl Capín y Adolfo Luján, ¿no? Y exigir su libertad inmediata porque, bueno, continúa la represión sobre cualquier cosa que se mueva, ¿eh? Bien. Dicho esto, yo jamás he compartido el sindicalismo corporativo. Es una de las grandes diferencias que mantengo con Nines, ¿no? Pero me miras a mí. No, con Nines, con Nines. No, hombre, pero... ¿Qué sindicalismo? Es que me gusta mirar de frente. Me gusta mirar de frente. Podéis miraros. Quiero decir que yo no he compartido nunca ese modelo sindical. Yo creo que el sindicalismo tiene que ser general y tiene que ser confederal y tiene que unir a toda la clase y no defender solo derechos corporativos de un sector determinado de trabajadores. Dicho esto, es difícil que los jóvenes entren y compartan y se afilien y participen en el sindicato sencillamente porque no tienen empleo. Y lo he dicho al principio. Pero el empleo no se crea apoyando lo he las dicho al candidaturas de los Juegos principio. Lo he Olímpicos. dicho al principio. O sea, eso Sin crea empleo de mierda. Mira, sin empleo no hay futuro. Sin empleo no habrá sindicatos. No habrá nada. No habrá estado del bienestar, no habrá El empleo ha sido el mecanismo nada. a través del cual en la historia Compañero, la gente que no tiene nada... ¿tú eres sociólogo? Sí, yo soy sociólogo, ¿Y, pero no y trabajo te han en eso. enseñado a escuchar un poquito antes de...? Bueno, esto es una tertulia. No, vale, se puede... Como me miras a mí todo el tiempo, pues bueno, pues te respondo. Podéis deciros cosas. El empleo, pues si yo no tengo nada en contra, mi crítica no es... pero me moral, dejas o sea, acabar el Sí, argumento. vamos a dejar acabar a Feito. Perdón. No, hombre, dejar acabar porque si no se hace realmente complicado. Mira, insisto, yo he compartido siempre el modelo sociopolítico confederal, el sindicalismo general, que defiende a los trabajadores no solo en la empresa, sino fuera de ella. Porque hoy los derechos de los trabajadores
en muchos casos se dirimen más fuera de las empresas que dentro de ellas, ¿vale? Y entonces el sindicato, en mi opinión y en nuestro modelo, pues debe de participar en todo aquello que afecte a la vida de los trabajadores, en la economía, en las leyes, en todo, en la legislación, porque al final son derechos de ciudadanía y son derechos de los trabajadores, calidad de vida, estado del bienestar, enseñanza, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dicho todo esto, sí, acabo muy rápido, porque son muchas cosas las que aparecen y las que se dicen, ¿no? Insisto, me preocupa muchísimo que sectores que se reclaman de la izquierda, muy radical, muy tal, utilicen los mismos argumentos que los voceros de la derecha. Poca afiliación, pérdida de prestigio, cuando lo que tenemos que hacer la izquierda es de una vez por todas recomponer nuestra unidad dentro de la pluralidad. Dentro, no, la pluralidad, pero nosotros somos la última mierda. Otra vez me interrumpe. No, pero es que solo hablas tú, solo hablas tú. Déjale. Pero ¿cómo lo voy acabando, vamos a dejar, hombre. Es que no sé cómo se miden los tiempos. Yo tampoco. Pero en fin, no te preocupes que yo también sé interrumpir y lo haré en cuanto que empieces a... No nos interrumpamos. No tengo ningún problema. No, quiero decir que seamos un poquito educados en el debate, porque si no, si nos perdemos un poco... breve, Juan Carlos, por favor. Da buen ejemplo. Yo también sé interrumpir, Bueno, no nos interrumpamos. Estamos en la tuerca. No lo voy a hacer. Estamos en la tuerca y esa es una tertulia seria. Mira, yo creo que por eso me interesa que aquí discutamos las cosas que no se ven, que no son tan evidentes. Es muy evidente que frente a una persona como Marcelino Camacho, después hay una dirigencia sindical que está muy lejos, ¿no?, de esa honradez y que eso dificulta. Esto también es un mito, y que eso, con todos los respetos. Es decir, Marcelino bueno y todos los demás... No, y que eso dificulta también determinadas identificaciones, ¿no? Marcelino, como buen militante, metió mucho la pata en muchas cosas, pero era un tipo honrado que vivió siempre en su misma casa y no tienes la sospecha de Marcelino que tiene de un tipo como Fidalgo. Hombre, claro, ¿de acuerdo? Bueno, pues el sindicato del crimen. Bueno, pues ya está, pues entonces ya, pero es que Fidalgo fue el secretario general de Comisiones Obreras, es que es así de claro. Pero a lo que voy, que creo que es para que no nos despistemos, ¿no? Mira, ahora hay una crítica general al régimen del 78. Es decir, creemos que los consensos de la transición se han dinamitado y en esa quiebra de los consensos de la transición, pues ahí está también una crítica a los sindicatos que han tenido sus privilegios constitucionales, legales, de la idea del sindicato mayoritario, la devolución del patrimonio, que generó también una potencialidad, que para recibir dinero los sindicatos hubo que pactar también que recibieran dinero la patronal, ¿no?, en los cursos de formación, con todo el ruido que eso ha generado, o que los sindicatos hayan tenido que permitir tener enfrente a un delincuente como Díaz Ferrán, que está en la cárcel, ¿no? Entonces, que de repente los sindicatos no hayan tenido la fuerza de mandar a su casa a un sinvergüenza de ese tipo, indica que algo falla. ¿Cuáles son los problemas de fondo que yo creo que tenéis los sindicatos? No somos jueces, Perdona, no somos jueces. Bueno, pero a la gente se le paran los pies en muchos sitios. No hace falta solamente parar los pies en los juzgados, ¿eh? Que tú de repente te arrodilles frente a un tipo como Díaz Ferrán, que arrodilló a los sindicatos y arrodilló a Zapatero, es muy fuerte. Que un sinvergüenza, ladrón y delincuente arrodillase a los sindicatos mayoritarios, eso lo sabes después de la es muy fuerte. No lo sabía, es muy fuerte. A lo mejor sí lo sabíamos y nos tenemos que callar, pero a lo que voy, que creo que es lo relevante, ¿no? Yo creo que los sindicatos hoy se ven desbordados por unos problemas reales que yo creo que no tenéis solución, y yo también os veis desbordados por algunas peleas que habéis dejado de pelear, y eso se expresa en dificultades reales donde ya no tenéis el poder de convocatoria que teníais en su momento, y ahí aparece el 15M. Por cierto, al 15M que ayuda para que existan las mareas, pero que después gente del sindicato UGT o del sindicato Comisiones los desprecian de una manera bastante insultante. Estás equivocado. Bueno, lo he escuchado bastantes veces. No, la conclusión final de todo esto, quizás donde yo quería ir. ¿Cuáles son las dificultades objetivas que tenéis, ¿no? Por un lado, la patronal ha descontado las huelgas y me gustaría que pensáramos al respecto. 50 huelgas en Grecia no sirven. ¿Qué pensamos de las huelgas? Pensemos cómo replanteamos el tema de la huelga para intentar buscar alguna solución. Segundo, la precariedad. No estáis dando respuesta al tema de la precariedad y a esa gente que no tiene empleo, que no va a tener pensión y que no tiene futuro y no se ve reflejada en los sindicatos. Tercero, muy importante, la ausencia de compromiso, pese a lo que digáis, la ausencia de compromiso real con las peleas de clase de este país. Es decir, y que pueden ir desde cosas anecdóticas como no prestar los locales de comisiones UGT para algunas peleas, hasta la ausencia que hemos notado en algunos asuntos donde queríamos que estuvieran los sindicatos y si los sindicatos no estaban. Finalmente, y para terminar, como ha planteado Pablo, de repente hay determinadas personas que tienen un comportamiento muy poco edificante, lo de Confía, o gente que desde Comisiones Obreras le parezca mal que se encarcele a Blesa y que no parece que hagáis una respuesta contundente que nos haga ver al resto de la ciudadanía que la dirigencia sindical está tan indignada como está la ciudadanía. Paco y después Nines, rápidos los dos, por favor. Vale.
Por un lado, con el tema de la unidad de acción, que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, me acuerdo de la película de Senderos de Gloria, cuando decía el personaje Kirk Douglas a un coronel que les acusaba de cobardía y ponía sobre la mesa el tema del patriotismo, que decía que el patriotismo era el último refugio de los canallas, ¿no? A mí que se me pide la unidad de acción cuando no se me pregunta a la hora de pactar las leyes que tienen que ver con cómo va a ser mi trabajo y mi calidad de vida. Que se me pida unidad de acción cuando no tengo capacidad de participar en ninguna de las luchas, en teoría luchas, que se hacen desde las instituciones, y cuando no se me permite participar en ningún aspecto. O sea, cualquiera que haya intentado estar en una asamblea supuestamente abierta en un conflicto laboral donde estéis presentes vosotros encuentra muchísimos problemas, no de ahora, de los últimos 30 años, pues lo siento, pero no lo puedo aceptar. Yo creo que la unidad de acción tiene que ser desde la base. Segundo, me temo, y ya no es una cuestión que parece que le tengo mucha inquina a los sindicatos mal llamados mayoritarios, que el problema está en que el modelo de sindicato que estamos trabajando está obsoleto, pertenece a una realidad, es de una realidad que no existe. Es decir, yo llevo trabajando desde los 19 años, 20, y nunca, jamás en mi vida he podido participar en unas elecciones sindicales, porque casualmente se habían firmado unos pactos, se habían firmado unas leyes, desde el año 89, bien esto, por los cuales yo nunca he podido tener contratos que me den la capacidad de votar en unas elecciones sindicales. Inés. A ver, la ley de relaciones laborales que mejores condiciones otorgaba a los trabajadores fue en 1976, con los sindicalistas en la cárcel y con el movimiento obrero ilegalizado. Es decir, el sindicalismo de lucha, la lucha de los trabajadores, consigue, incluso en los últimos años de la dictadura, la causalidad en el empleo, la obligatoriedad de readmitir al trabajador en caso de despido improcedente y una serie de mejoras de las cuales lo único que hemos hecho es retroceder. El problema del sindicalismo no es, lógicamente, tú estás en una movilización, en una huelga, pues pactas, claro que pactas. El problema del sindicalismo de comisiones obreras y UGT es que están en sitios y hacen cosas que me ha sorprendido que no haya salido en lo que la compañera ha sacado en Twitter, y que tiene que ver con Blesa. Hoy se ha sabido por qué Comisiones Obreras ha protestado por el encarcelamiento de Blesa. Se ha sabido porque se ha publicado un acta de Bankia en la cual Blesa, a propuesta de Blesa, el Consejo de Administración de Bankia otorga un crédito de 11 millones de euros que forma parte de un crédito sindicado no porque fuera sindical, sino porque participan otros bancos, de 33 millones de euros a Comisiones Obreras. Claro, la pregunta es, eso, claro, ¿por qué Comisiones Obreras dice eso? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado en Bankia? ¿Cuál es la participación no solamente de comisiones de UGT, del PSOE y de Izquierda Unida, que están imputados directamente por todo el desastre y la corrupción que ha rodeado a Bankia, y que se levantaban ni más ni menos que 430 y tantos mil euros al año? El problema es que lo que se ha instaurado es un sindicalismo en el cual las prebendas económicas y de poder por parte de los gobiernos de turno hacen ver a los trabajadores que se están logrando objetivos que nada tienen que ver con sus intereses de clase, sino con el mantenimiento de unas cúpulas sindicales que cada vez tienen menos que ver con las condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores. Y que el tema de la precariedad y del tema del paro no es saber si les dan 400 euros a los parados. El problema fundamental del paro es cómo se organiza a los trabajadores y las trabajadoras parados para que tirarse al metro o colgarse de una farola no sea la salida individual y dramática a una falta de objetivos de clase, de organización, que nos permitan enfrentar a algo que yo creo que no debemos olvidar en este debate y que solamente lo quiero plantear, Pablo. ¿Cómo se lucha frente a un programa general del capital para el cual sobramos como trabajadores, como pensionistas, como parados, la inmensa mayoría de los trabajadores que hoy tenemos un empleo? Gracias, Inés. Luis Miguel. Bueno, yo es que entrando un poco en lo que decía Francisco,
de que estamos desaparecidos, tengo que volver a repetir que tenemos entre los dos más de 2,5 millones de afiliados. Pues por algo será, por algo se afiliará la gente, porque hay como dice el compañero, hay muchos sindicatos para afiliarse, no tienen por qué ir solo UGT y comisiones, pueden ir a muchos más. La financiación tiene algo que ver. No, bueno, no, la gente elige libremente, o sea, tú cuando echas el voto lo echas y yo no pongo eso en duda. Luego creo que nos hemos acercado algo a la sociedad y a los movimientos de ciudadanos, y luego lo engarzaré con la de las mareas, yéndonos con la cumbre social. Ahí hay 150 organizaciones. No está el 15M efectivamente, porque el 15M no nos quiere ver a nosotros. Las mareas, mira, por ejemplo, nosotros la marea negra la creamos en el Ayuntamiento de Madrid. Ahora se ha exportado a todas las administraciones. La marea blanca salió, la marea verde. Se hizo un intento en febrero de unir todas las mareas, que creo que no estuvo mal. Vamos a intentar, nosotros sí queremos unirnos con todas las mareas, pero algunos no quieren estar con UGT y comisiones. Ya sabéis el dicho, comisiones, UGT, sindicatos del poder. Eso es lo que dicen cuando te pasas a hablar a lo mejor de la CGT, que también tendría mucho que decir. Privilegios que decías, hombre, que nos restituyan el patrimonio que nos habían quitado, eso yo creo que es a ningún privilegio, El artículo 7 de la Constitución reconoce exactamente dónde estamos los sindicatos, eso, y que luego la formación que no impartía el Estado a todo el mundo haya permitido, no sé si estaremos de acuerdo o no, que sindicatos y patronal lleve a cabo esa formación finalista, que tienes que demostrar que la has dado y en qué la has dado, y que llegas a todo el mundo, yo creo que tampoco está mal. Eso también habría varios puntos. ¿Las huelgas para qué sirven? Históricamente en España sí han servido las huelgas, digo, menos ahora que está el PP, que yo creo que es cuando menos han servido. Pero aquí ha servido para el contrato joven eliminado en su día, para montones de cosas, tanto a Felipe González como a Aznar, como luego a Zapatero. Ahora a lo mejor están un poco más descafeinadas, podría ser. La unidad de acción la entiendo yo, unidad de acción es que es necesaria. Nosotros en el Ayuntamiento somos 9 sindicatos, estamos todos en unidad de acción, porque hemos visto que es necesario luchar contra los del otro lado. Solo no vamos a hacer UGT y comisiones, no hacemos nada tampoco, aunque seamos los mayoritarios. Entendemos que tenemos que llegar a la cohesión social con los demás sindicatos y con los compañeros ciudadanos. Entendemos que tiene que ser así. Jorge, y pasamos a Report. Repito un poco lo mismo, mi crítica no es moral, aunque haya actos que me parecen infames, como por ejemplo el comunicado de comisiones de los Mossos d'Esquadra defendiendo a capa y espada las pelotas de goma, cuando ya vemos lo que ha pasado, lo dejo con tu ojo, son palas de goma. Eso me parece que es una actitud totalmente rechazable, como es el artículo de Comisiones de Aragón despreciando los scratches, el artículo salió en el periódico de Aragón, creo. Pero más allá de eso, el meollo, el cogollo de la cuestión, y que va más allá de los que piden huelga general indefinida o no, la cuestión no es esa, ¿cómo se plantea hoy una huelga general indefinida? ¿Sobre qué base material? ¿Cómo se mantiene? Eso yo creo que, si no lo planteamos eso es un brindis al sol, huelga general indefinida. Yo creo que la crítica no va por ahí, yo creo que la crítica va por una cuestión de modelo, una cuestión de un modelo forjado alrededor del empleo, cuando el empleo ya no es garante de ciudadanía, cuando el empleo, que ha sido el espacio, el lugar de trabajo, ya no es un lugar acogedor, es un lugar de competencia, un lugar donde tenemos que ser empleables, donde se convierte el empleo en una mercancía privilegiada que hace un efecto de embudo y todos nos peleamos contra todos para conseguir esa mercancía para poder integrarnos. Un empleo que encima que cuando lo tienes sube los porcentajes de gente que con empleo ni siquiera puede estar integrada porque los salarios son tan bajos que no tenemos esa capacidad. Entonces, si hemos luchado a lo largo de la historia por conseguir empleo, que era la vía de integración pública, la esfera pública de los que no tienen nada más que sus manos para vivir, lo hemos hecho porque generaba un bienestar. Pero no por el empleo en sí mismo. Nosotros lo que buscamos es generar bienestar. Si hoy eso tiene que ser al margen del empleo, recuerdo que los que somos comunistas queremos abolir el trabajo. Eso hoy suena una barbaridad, pero podríamos empezar por intentar empezar a pensar nuevos criterios en los que se basen nuevos derechos, donde se desliguen, donde no tenga que ver que tengas empleo o no, donde existan derechos desligados de la tenencia o no de empleo. De ahí la idea de rentas básicas, la idea de derechos de ciudadanía como el transporte, vivienda. Es ahí donde yo creo que está el cogollo de la cuestión y donde somos incapaces de generar, bueno, lo que decía el filósofo Spinoza, tú tienes tanto derecho, tanta fuerza tienes, si no, no puedes hablar. Es decir, o tenemos fuerza, o si no, lo que va a pasar, pero sea comisiones, sea la CNT, o sea quien sea, ¿qué le ha dicho a Rajoy a Atos ahora mismo? ¿Cuál es el gran avance del diálogo social que nos han contado? Que esta vez, en lugar de decírselo por teléfono, lo de la reforma laboral, se lo ha dicho a la cara. Bueno, yo creo que estamos en una situación en la que ya esto es insostenible. Es decir, es que no van a parar. No, lo que quieren arruinar el país es que no van a parar. Es que estamos ante una contrarrevolución de los ricos que no van a parar, que parte bajo los mismos presupuestos y puntos de partida que podrían dar lugar a situaciones de tipo más comunista. Si es que o nos planteamos la cosa como un órdago lo grande, o si no, al final os vais a convertir, con todo mi pesar, mi tía era es de comisiones obreras y la tengo un cariño especial y he estado en piquetes con vosotros y yo no tengo ningún problema ético.
o nos vamos a convertir, pues eso, en una colonia que ya somos, llena de servidumbre, con casinos y todos peleándonos por ser empleables para una panda de gurús que nos vende la moto. Gracias, Jorge. Pasamos al reportaje. Nuestro superreportero Gorka ha estado preguntando por los sindicatos por las calles de Madrid. Adelante vídeo, por favor. ¡Ay, los sindicatos! En primera línea de la lucha obrera o en restaurantes de lujo comiendo langosta. ¿Dónde se los imagina la gente? Pues vamos a verlo. Bueno, ¿qué opinión te merecen los sindicatos? Los sindicatos en general, mayoritarios, minoritarios. Bueno, pues la verdad que no muy bueno. La opinión habiéndolo visto de cerca, una basura. Me parece que se ríen total y completamente de la gente. Que yo creo que no es un poco utópico la función que desempeñan, que no es una cosa real. Pues son necesarios. ¿Pero cumplen su función? Ya te digo, deberían de mejorar muchas cosas, pero desde luego son imprescindibles. Se supone que los sindicatos están para representarnos a nosotros, no para representar al gobierno. Estas personas que se reúnen con el presidente del gobierno, con el ministro de Trabajo, o con la ministra o con quien sea, al final son esas personas que yo creo que en gran parte hacen un poco lo que les beneficia a ellos mismos. Ellos quieren quedar bien. Es realmente la base de todo político y toda persona que se supone que representa al pueblo es quedar bien. Les encanta quedar bien. No van a velar realmente por el pueblo. Yo pienso que velan más por sus propios intereses mucho que por el interés del propio pueblo. Pienso eso, que han favorecido demasiado a sus amigos, por decirlo de alguna manera, entonces se han desprestigiado. Luego también que vive mucho de las subvenciones del gobierno de turno, y entonces claro, debería tener independencia absoluta. Yo cuando veo a un Cándido Méndez en televisión y le miro la muñeca y le miro el reloj de oro que tiene, yo no sé hasta qué punto se puede comparar eso con el hambre que están pasando las familias. Vivir de las cuotas de los afiliados, como el resto de Europa, protestar más, favorecer más a la gente, a la clase obrera que lo está pasando realmente mal. ¡Ay, los sindicatos! Pues tras esto me ha quedado una cosa clara, son necesarios. Lo que ya no me ha quedado tan claro es si son tan útiles como debieran. Estábamos diciendo por aquí, y es verdad que el discurso de la derecha y de la extrema derecha sobre los sindicatos ha aprendido mucho entre la ciudadanía, pero sería una locura decir que esto es responsabilidad solo de la derecha y de la extrema derecha. Estamos ya en fase de conclusiones porque quedan 10 minutos para acabar, así que una intervención cada uno. Nines. Claro, el problema es ese. Si cuando se está hablando de que la Unión Europea está imponiendo unos programas absolutamente salvajes a los pueblos, si no hay independencia ni soberanía de los gobiernos, si la gente está viendo que los sindicatos pactan, por ejemplo, se hacen la foto con Rajoy, con un plan de empleo juvenil de contratos de 300 y 400 euros, con bonificaciones de la seguridad social a la patronal del 50 y hasta el 100%. El problema es que si la izquierda no habla de las verdades, está creando el Le Pen en Francia, el amanecer dorado, porque el decir las verdades es muy importante para que la gente tenga claro quién está a su lado y quién está del otro lado. Por ejemplo, yo no quiero dejar de plantear el tema de la cumbre social, porque creo que llevar a la gente a ilusiones, a mitos imposibles, pedir la vuelta del estado del bienestar, es de una responsabilidad y de un cinismo poco comparable. En el manifiesto de la cumbre social, que son 150 comisiones, UGT, PSOE, Izquierda Unida y sus adláteres, se plantean cosas tan penosas como decir que el modelo social europeo es el modelo de construcción europea que ha predominado, cuando desde los años 70 las políticas neoliberales no han hecho más que en todos los países fomentar privatizaciones, desfiscalizar las rentas del capital, etc. O plantear que las constituciones, como la Constitución española, garantiza supuestamente el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la sanidad y a la educación de calidad. Eso es estafar a la gente, eso es ponerle mitos imposibles. Yo lo que planteo es que es necesario el sindicalismo, es necesario un sindicalismo de combate, un sindicalismo de organización, un sindicalismo de lucha, pero que entienda al conjunto de la clase obrera, a las mujeres, a los inmigrantes, a los precarios y al resto de los trabajadores, pero que ponga el énfasis fundamental
en aquellas porciones de la clase obrera que más duramente están sufriendo la explotación, y no un sindicalismo de corbata, un sindicalismo en retroceso, porque lo que viene es lo que en la foto se han sacado, insisto, el contrato de los juvenil de 300 o 400 euros con bonificaciones a la seguridad social, que serán las que luego digan que no hay dinero para las pensiones y que hay que hacer un nuevo recorte de las pensiones como está preparando el gobierno. Gracias, Inés. Luis Miguel, conclusiones. Bueno, yo viendo a los ciudadanos que han intervenido en la encuesta que habéis puesto, por supuesto, mi máximo respeto, pero yo creo que algunos ciudadanos tampoco conocen, porque es muy fácil, ¿qué te parecen los sindicatos? Hombre, con la campaña antisindical que está viendo, que tú dirás lo que quieras, pero la campaña mediática antisindical sí está calando. Pues que son unos golfos, que son unos sinvergüenzas, que se lo llevan crudo, que no sé qué. Una persona decía que tengan independencia absoluta, ¿vale? O que no tengan subvenciones, pero vamos a ver de dónde vienen las subvenciones y para qué son las subvenciones. Es que decía otra persona también, en Europa no tienen, sí tienen todos los países de Europa subvenciones y más que en España. Y además aquí, si dice que se mantengan ellos solos, ¿vale? Pues vamos a hacer convenios de eficacia limitada. Es que lo que hacemos es convenios de eficacia general. Es que cuando negociamos a todos los trabajadores, sean o no de UGT o comisiones. Pues y eso también, ¿no? Eso también lleva, perdona, eso lleva también unos gastos aparejados. No, de derrota en derrota, no. Todo lo que nos están quitando ahora lo hemos conseguido antes UGT y comisiones, entre otros, y sobre todo UGT y comisiones. No nos digas que no. Los derechos laborales y sociales que teníamos hasta ahora, la lucha de los trabajadores, no comisiones. La lucha de los trabajadores, la lucha de la clase obrera. Que se van a sindicatos de clase organizados, a sindicatos, es lo que ha conseguido hasta ahora. Oye, también hemos tenido aquí los dos sindicatos, gente en la cárcel, gente que han matado, o sea, que no digamos que no venimos ahora de donde venimos, por favor. No, hombre, si no, yo no quiero vivir de eso, quiero decirte que, vale, que ahora no estamos en esa manera, pero hombre, y tampoco, es que salir con el tema siempre que sí, Cándido tiene reloj de oro, ya he explicado 1000 veces que se le dio el sindicato del metal de Suecia y lo saca el reloj ahí, o que los cruceros de Tosa, que un crucero, por favor, vale 300 euros y nos podemos ir, cualquiera que tenga trabajo, digo, yo no, pero es que esos son, es que estamos siempre en lo mismo, vamos a lo de verdad, yo es que niego la mayor, vamos a de verdad lo que interesa, que hacemos cosas mal, de acuerdo, que se nos critique por las, pero que no saquemos esas cosas que no vienen a cuento, que son las que sacan realmente en sí la derecha y los que nos quieren descalificar. Jorge, conclusiones. Bueno, para terminar, yo, no, esa sería otra discusión, no estoy tan convencido de que el conjunto de figuras productivas, inmigrantes, mujeres, precarios, puedan cortarse bajo el patrón, digamos, de la clase obrera. Creo que es más amplio, creo que el concepto si eres comunista, de no clase, puedes. bueno, no, yo creo que no, yo creo que no tiene tanto que ver. Tiene que ver con, de hecho, me atrevería a decir que la ley del valor está desbordada porque no alcanza el conjunto de la explotación que se da en la sociedad, que ya no solo sea dentro del trabajo, sino que sea fuera, se da cuando consumes. Pero bueno, eso es otro debate. Volviendo a lo mismo, si el problema es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo construimos, pues eso, una nueva realidad acorde a la que tenemos, donde tenemos un capital que se ha fugado de la fábrica, que está en un régimen financiero y que nos explota? La extracción de plusvalor se da sobre todo a través del mecanismo de la deuda. ¿Cómo luchamos contra este fantasma que no tenemos en ningún lado? Y ahí entraríamos al tema de Europa, que realmente es el importante. ¿Cómo crear un espacio objetivo como el europeo, llenarlo de subjetividad antagonista? Pero bueno, eso es algo que habrá que construir con el resto de pueblos de Europa. Para finalizar, hablaban por lo visto en los últimos congresos de comisiones y UGT de una nueva cultura de movilización. Bueno, ojalá se dé, la estamos esperando, pero yo creo que esa nueva cultura de movilización debe pasar primero por una cierta humildad con lo que está sucediendo hoy en las calles, no sacando circulares internas y con el miedo a lo que puedan hacer esto que no controlamos, y por supuesto rompiendo con la cultura de la transición. Es un lastre. Gracias, Jorge. Paco, conclusiones. Bien, yo también pienso que lamentablemente el eje central de la lucha ya no pasa exclusivamente por el mundo laboral, pero no dejo de pensar que es necesaria la existencia de unas agrupaciones de trabajadores conscientes. Ahora bien, pienso que hay que inventarlas, porque las que hay no nos valen. Tendrán que ser de base, tendrán que ser autónomas, independientes totalmente, porque sin una libertad económica no puede haber una libertad política real, y tendrán que ser fuera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que constriñe total y absolutamente lo que es una verdadera asociación y organización de los trabajadores. Gracias, Paco. Feito, conclusiones. Brevemente y telegráficamente. Primero, yo me siento orgullosísimo de pertenecer a Comisiones Obreras. Punto 1. Punto 2. Si tan mal lo venimos haciendo desde la transición, años 70, lo habéis dicho, ¿cómo hemos esperado tanto tiempo para cambiarlo?
¿O es que los trabajadores opinan de manera diferente a algunos discursos que aquí se hacen? Porque mirar, no hay mayor contradicción que la que acaba de expresar Nines. Discurso global, unidad de todos los trabajadores, pero yo milito en un sindicato corporativo de derechas. De derechas. ¿Qué dices? De derechas, corporativo, de derechas. ¿Qué dices? Todos los sindicatos corporativos son de derechas, Nines. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con las contradicciones entre el discurso y la práctica real de lo que hacemos. Si desde los años 70 nos venimos equivocando, ha habido tiempo para cambiar el instrumento. Pero preguntaros por qué no se ha cambiado el instrumento. ¿Por qué en este país el modelo sindical sigue sustentado entre dos grandes organizaciones, a pesar de que hay más de 100 sindicatos en el país? Vea, compañero, por favor, mira, a mí me gusta discutir con gente que conoce un poquito las materias de las que se discute. Venir aquí a tirar un discurso tan... Mira, no, yo no lo comparto, insisto. Absolutamente orgulloso de nuestra tradición, de nuestra manera de hacer sindicalismo y, afortunadamente, a pesar de todos los errores, de todo lo mal que creéis que lo hacemos, somos el sindicato mayoritario de este país. La organización social más importante de este país se llama Comisiones Obreras. ¿Y por qué perdón, que yo no te... Mira, yo no te he interrumpido a ti en ninguno de los discursos, Acabo. Me miras y me gritas, tío, yo qué sé. No, hombre, es que yo soy metalúrgico. Bueno, sí, vale, pues entonces yo también soy de sangre caliente y yo interrumpo. Yo no soy sociólogo, tío. No, yo soy sociólogo, yo tengo 5 hojas de vida laboral. No tengo esa formación. A ver cuántas tenemos aquí. Vamos a poner cuánto hemos trabajado. Que yo no digo que tú no lo hayas hecho, pero yo no vengo a los programas a hablar de mí. Vengo a defender pero tampoco un está modelo, bien que digas pero vengo a defender una organización. No, pero ¿cómo a chantar si he sido respetuoso con todo lo que has dicho? Si yo no te he Feito, el tiempo por se acaba y yo tenéis que tener otras formas, porque si no va a ser muy difícil lograr la unidad que necesitamos. La unidad formas. que necesitamos para combatir todo lo que tenemos por delante. Mira, os voy a dar el último dato y acabo en 30 segundos. Fui yo el que aquí en Madrid puso en marcha las convocatorias de la cumbre sindical. Convocamos a todos los sindicatos con representación de Madrid, más de 70 organizaciones, de todo tipo, de todo tipo. Tienes que acabar, Felipe. ¿Por qué? Porque entendíamos que lo que se nos venía encima iba a requerir mucha unidad de los trabajadores y de sus organizaciones. Y en mi opinión, eso es lo que tenemos que seguir intentando, unificar, ser más fuertes, para responder más y mejor a lo que es nuestro objetivo común, que es la defensa de los intereses de los trabajadores. Quien piense que algunos van a crecer sobre las cenizas de otros, se están equivocando. Estamos en Televisión Nines por alusiones muy breves, por favor. Milito en un sindicato de clase, en un sindicato asambleario, porque efectivamente la capacidad decisoria de los trabajadores en la asamblea es lo que construye el sindicalismo y no las burocracias sindicales. Insisto, harta de ver a supuestos sindicatos de clase negociando y pactando con el Partido Popular. Harta de ver a una señora, 13 años, secretaria general de Comisiones Obreras de Sanidad, que ahora ha salido en una foto. Todo el mundo sabía, y la gente de Comisiones de Galicia lo sabía, que lo que el sindicato Comisiones Obreras hablaba por la mañana, lo sabía el consejero de Sanidad por la noche. Y el problema no es que haya salido rana la secretaria general de Comisiones Obreras, la mantienen 13 años. Y de un sindicalismo, que todavía no me ha respondido, que ha recibido un trato como es el crédito de los 11 millones de euros de alguien que está en la cárcel y que además quien paga manda. Comisiones Obreras ha salido a defender a uno de los banqueros más corruptos. Juan Carlos, conclusiones y nos vamos. Los logros son de los pueblos, no son ni de los partidos políticos ni de los sindicatos. Y es absolutamente cierto que si hubiera más gente en la calle protestando, vosotros seríais seguramente más críticos, o si no, ese pueblo en la calle os expulsaría. Con un 15% de afiliación de toda la masa de trabajadores, es como Izquierda Unida, que se contenta con tener también el 12 o el 13% de los votos, con la que está cayendo. Por tanto, yo creo que lo que decís de la autocrítica queda mucho por ver. Hay una quiebra del modelo social.
que se expresa en la reforma del artículo 135, que da prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Igual que el Partido Comunista hizo una autocrítica respecto de su papel en la transición, va siendo hora de que los sindicatos mayoritarios hagáis una autocrítica de vuestro apoyo a ese modelo neoliberal de la Unión Europea. Es decir, que vuestro apoyo con ese sí crítico al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Maastricht, son esos lodos de los barros actuales, y eso también nos aleja de la ciudadanía. Plantear en esta crisis del régimen del 78 la defensa del bipartidismo político o del bipartidismo sindical hace agua, porque no nos da respuesta. A la derecha le sobran los sindicatos, a nosotros no. A mí no me sobran los sindicatos, al revés, me hacen mucha falta, y no se me escapa que si aquí hubiera un rebrote de la dictadura, que parece que vamos hacia ello, lo primero que sobrarían serían los sindicatos y los partidos de izquierda, pero necesitamos unos sindicatos con mayor cercanía. Sabemos las dificultades que tienen los sectores críticos dentro de los propios sindicatos. Necesitamos unos sindicatos diferentes, y a día de hoy, igual que hay una crisis del bipartidismo político, hay una crisis del bipartidismo sindical. Tomad nota y preguntaos por qué la gente os siente tan lejos cuando al mismo tiempo os necesitamos tanto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias a los 6, hemos tenido un debate duro, pero creo que necesario. Si me permitís una autocrítica, es verdad que quizá los niveles de afiliación a los sindicatos no sean enormes y que Izquierda Unida no tenga muchos votos, pero los que a veces somos críticos con estas cosas no podemos presumir de altos niveles de afiliación ni de tener muchos votos. Esto es como cuando alguien de un sindicato de Izquierda Unida dice, no, es que La Tuerca es una televisión muy pequeña, ya lo que los sindicatos no han sido capaces de crear, que es un programa de televisión, lo hemos creado un grupo de militantes por la cara, lo que Izquierda Unida no ha sido capaz de crear, lo hemos creado un grupo de militantes sin contar con recursos económicos. Lo que creo es que en última instancia, y tal y como está el país, aquí no sobra nadie a la hora de construir las luchas, pero siempre debatiendo abiertamente de todo aquello que otros no se atreven a debatir. Nos veremos la semana que viene en La Tuerca, os dejamos con La Tuerca Rap. Esta noche nos acompaña, si no pierdo la escaleta, Traffic and Psycho. Nos veremos la semana que viene. Ok. En el estudio es Traffic y Psycho. Para La Tuerca Rap, siglo XXI. Goddamn Studios, Citofón, Corner Bros en el clip. Hijo de la R en el beat. Diles, dice. Desahucios, suicidios y demás nos llevan a reflexionar. Leyes y reformas por imposición crecen plataformas, cogen fuerza y tensión. Manifestémonos, alcémonos como nación, luchemos, armemos los derechos con más hechos. Quieren cambiar nuestra actitud a cambio de una esclavitud. ¿La quieres tú? Precariedad para pensar, un pueblo ignorante que no pueda rebelarse por su clase y molestar. Europa no se escucha, España no recula. Se creen que somos tontos, no me extraña que esté en duda. La marca hasta que dicen pierde altura, mientras todo se derrumba y sufra el pueblo sin censura. Hay más atasco en el Iniel que en las puertas de Barcelona. Escucha, siempre la misma izquierda y la misma derecha. No hay rejas pa' aquel que malversa los fondos públicos, y a ti te embargarán el sueldo por multas de tráfico. Democracia ya, no somos marionetas de partidos ni bancos. Precarios el futuro, pa' qué coño estudiar tanto, pa' no encontrar trabajo o estar mal remunerado. España es el estado de Europa el más multado, y no me extraña. Por hurtos y desfalcos hicimos campañas, nos quejamos de que sirve, internet no vale, más reformas no caben, creo ver la clave. Una primavera árabe. ¿Sabes quién? ¿Quién es en su mano? Dinos quién Protege al ciudadano. No va bien, salvando los bancos, no a familias y altos cargos, son expertos en hundirlas. ¿Sabes quién? ¿Quién es en su mano? Dinos quién Protege al ciudadano. No va bien, salvando los bancos, no a familias y altos cargos, son expertos en hundirlas. Tenemos más impuestos, más gente en las calles, más paro que nadie y nadie nos gana con fraudes. Tenemos libertad pero te ahogan, si el terrorismo son gente inocente en rebeliones que te ignoran. Como siempre, que siga el movimiento sin descanso, somos tantos secuestrados por las leyes y contratos transparentes. Dice ser que eso no existe en este estado, tenemos más convenios que trabajos y empleados. 15M. Bienvenido seas al sentido propio, nunca se puede permitir al ciudadano expolio. ¿Qué es lo que nos queda de estas fechas si no es
espíritu social o una espiral directo a nuestro funeral. Es legal manifestarse también gratis, aunque tu bolsillo esté pagando los porrazos de esos polis. Son los años ya de aquel 15 de mayo y ¿qué nos queda? Protestas rezagadas, un país que no progresa. El ejemplo de Islandia no interesa. No queremos pagar a reyes ni princesas mientras otros las pasan tan putas, putrido sistema. Cerremos esta etapa, el bipartido ya es historia. Coño, no veis el fallo, pagamos más por todo y no hay trabajo. Licenciados con proyectos emigrando porque aquí con tanto impuesto no sale las cuentas si abres algo. Acabas arruinado antes de empezarlo.